Hola, buenos días, tardes o noches, dependiendo a qué horas nos vean. Mi nombre es Samuel Ángel Gasca Gómez y en estos momentos voy a explicar el tema sobre la acumulación del capital. Bueno, ¿qué es la acumulación del capital en sí? Bueno, Marx lo definía como una acumulación originaria. En nuestra vida cotidiana vemos cómo el sistema capitalista se ha adueñado completamente de casi todo el mundo. Pero ¿alguna vez nos hemos preguntado de dónde viene esto? Si bien sabemos que el ciclo de las mercancías y de la circulación es dinero, mercancía, dinero incrementado, de eso explicaremos más adelante. Bueno, primeramente vamos a tener que tener algo muy claro. En el proceso de circulación, primeramente está el dinero. El dinero es un punto de partida y es un punto de llegada. Solamente que al principio este va a ser adelantado. Se necesita invertir para poder cosechar. Como un agricultor tiene que sembrar sus semillas, al final, más bien al principio le va a costar. Obviamente va a tener que invertir en las semillas, pero al final va a gozar de su cosecha. Entonces, esto es algo más claro de lo que podemos imaginar. Y es de lo que quiere explicarnos un poco Marx en la acumulación del capital. Bueno, el movimiento, como les decía, el movimiento circulatorio del capital consiste en tres fases. Primeramente, en convertir ese dinero en mercancías, medios de producción o fuerza de trabajo, ya sea contratar trabajadores o adquirir medios de producción. A esto le vamos a llamar dinero adelantado o capital adelantado más bien. Es una fase de desarrollo. Este es como el preámbulo de todo lo que vamos a ver. La segunda fase consiste en la fase de la producción, en la cual el dinero se va a convertir en una mercancía. También cabe destacar por la fuerza de trabajo que da el trabajador, que en el mercado lo único que puede otorgar es su pellejo, es su fuerza vital, es lo único que tiene dado al sistema que en esos momentos del feudalismo pasaba a otra era, la era del capitalismo. En esta era los campesinos, las personas que se dedicaban al campo y en general después de la revolución industrial que hubo en Inglaterra, se tuvo que haber una reforma. ¿En qué consistía esta reforma? En que las personas que tenían sus hogares, que tenían sus tierras, que tenían donde cultivar sus cosas, que podían ser autosuficientes, ahora ya no lo tenían. Un capitalista era dueño de todo eso. Y pues ahora, por ende, las personas se iban desplazadas del campo, se iban a las grandes ciudades para estar en la industria, para trabajar en una fábrica, para vender su fuerza de trabajo. En eso consiste la segunda fase del ciclo capitalista, o bueno, más bien del ciclo circulatorio del capital. Y vamos con la tercera. La tercera es la venta de las mercancías que se producen. Ok, vamos a ponerlo. En la primera, ya dijimos, vamos a invertir dinero para que ese dinero produzca más dinero, que es la intención en un capitalista. Recordemos que en un sistema capitalista lo que se quiere es convertir ganancias, tener algo provechoso de eso, adquirir las mayores utilidades posibles. Entonces, primero se invierte en la fuerza de trabajo y en los medios de producción. Después, esos medios de trabajo junto a la fuerza de trabajo me van a hacer una mercancía, que esa mercancía se va a llevar al mercado para nuevamente ser vendida. Al momento en el que es vendida es cuando vamos a experimentar dos tipos de leyes, podríamos llamarlo. Es la ley de la abstinencia.
El capitalista tiene la oportunidad de decidir, ¿me quedo con el dinero o lo reinvierto? Regularmente esta pregunta sería un poco lógica porque para producir más en el sentido capitalista necesitas invertir. Lo que hace que el dinero crezca es la inversión. Y también y por otro lado, el rédito, el ocio, es como si pusiéramos nosotros, guardáramos nuestro dinero vulgarmente dicho, abajo de la cama. Cuando lo tenemos ahí, no produce nada, se desvaloriza ese dinero. Pero cuando pones a trabajar ese dinero, te va a generar mayores ganancias. Y esas son las dos posturas que puede tener un capitalista. Dejar su dinero ahí, gastárselo o volverlo a reinvertir para que eso vuelva a generar más ganancias. Ya estaremos hablando un poco más de eso después. Bueno, ¿qué condiciones también tenemos para la acumulación? ¿En qué consiste estas condiciones? Bueno, una de ellas es que se haya conseguido, obviamente, vender las mercancías, reconvertir en capital la mayor parte del dinero que ya se había invertido. En lo que sigue, pues vamos viendo un supuesto en el cual el capital recorre de manera normal un proceso de circulación. Es una burbuja en la cual se va a venir inmersa las mercancías y todo este sistema. Por otro lado, también en este mismo círculo, en las operaciones que se den en esta esfera de la circulación y de producción, hacen intervenir algunas fracciones sociales del capital, porque en todos lados va a haber población. Esa población necesita mercancías, necesita cosas para satisfacer sus medios de subsistencia. ¿Qué son los medios de subsistencia? Se preguntarán. Bueno, pues son los medios que un humano necesita, muy claro, para sobrevivir. Agua, vivienda, alimento, techo. Cosas que un humano necesita para seguir con su ciclo de vida. Esto que les mencionaba, estas pequeñas fracciones se pueden convertir en capital industrial, en un capital comercial o en un capital financiero, que todas ellas se van a reivindicar en una forma de ganancia. Una de las partes de esto, tiene que ser muy importante, es el de la plusvalía total producida. Ok, el capitalista que produce el plusvalor es algo que podríamos decir por qué. Bueno, ¿qué es el plusvalor? El plusvalor es las horas no pagadas de una jornada laboral. Cuando un trabajador en su jornada laboral tiene un tiempo total excedente y un tiempo total necesario. El necesario es el tiempo en el que se tardará ese obrero en volver o a pagar, por así decirlo, su fuerza de trabajo. Va a pagar, por así decirlo, su trabajo. Y luego es el tiempo de trabajo excedente, perdón. Este tiempo de trabajo va a ser meramente una ganancia para el capitalista. Va a ser una ganancia que se le va a llamar el plusvalor. Y bueno, ahí podemos ver cómo del capital proviene plusvalor. ¿Por qué? Porque ya se invirtió en un dinero adelantado, en la fuerza de trabajo, y esta fuerza de trabajo va a producir plusvalor. Un primer plusvalor que le va a servir al capitalista para, como les mencioné, o ponerlo en el ocio o volver a reinvertir. Esto podemos decirlo directamente que el capitalista succiona a los obreros por un trabajo impago, por una forma fija de una mercancía. Posteriormente, este se va a convertir y va a desempeñar diferentes funciones en una producción social, con terratenientes, con otros trabajadores, con mayores máquinas,
con diferentes mejoras tecnológicas. La tecnología en el proceso capitalista toma una gran relevancia, porque el capital variable, el que podríamos llamar el capital vivo, y el capital constante, que es el capital muerto, bueno, estas dos partes, lo único que produce plusvalor es el capital vivo o el capital variable, del cual es la fuerza de trabajo del obrero. Bueno, cabe destacar que esta acumulación del capital se va a dar meramente en un plano de capital social global o en un plano de producción. Esto es una característica única que tiene este sistema. Bueno, ahora vamos a entrar un poco en la producción y en la reproducción de este capital de que cuánto hemos hablado. Bueno, la reproducción simple, primero pensemos en eso. Solamente se mantiene la capacidad productiva sin incrementarla ni disminuirla. La reproducción simple es una reproducción en la cual dinero, mercancía, dinero incrementado y es todo. Va a producir un plusvalor y hasta ahí. Ahora, la ampliada es la capacidad que existe que no simplemente se reconstruye, sino que va a aumentar. Esto se da a partir del segundo ciclo en el que podemos tener en un ciclo de producción. Ok, vamos a pensarlo así. Primeramente se invierte, se produce la mercancía, se vende esa mercancía y de ahí del capital proviene el plusvalor. Ok, a eso le llamaremos la reproducción, como dije, simple. Después, cuando se utiliza ese plusvalor y se reinvierte, ahí es cuando ya podemos hablar de algo, de una reproducción ampliada. Un sentido en el cual estamos viendo cómo va a crecer y va a llenarse más esos bolsillos de los capitalistas. Pero volvamos nuevamente a la reproducción simple. Esta, nada más, como les mencioné, es una pequeña esfera. En la reproducción ampliada se expresa un movimiento circulatorio en el cual está dinero, mercancía, dinero incrementado, dinero, mercancía, dinero aumentado. Sin embargo, en la primera, esta permite evidenciar los rasgos característicos fundamentales del movimiento capital, que resultan de la simple renovación continua de un proceso de reproducción y que permanecen en una producción estudiada, aislada, por así decirlo. Bueno, esto tiene que ver obviamente con el adelanto que viene del capitalista, de ese dinero que tiene que dar primeramente para que de ahí se empiecen a tomar se empiece a contratar a obreros, a invertir en el capital constante. Recordemos que después de que viene la revolución industrial, los capitalistas que pueden invertir en sus fábricas en capital constante son las que van a mejorar. ¿Por qué? Porque en el capital constante las máquinas van a desplazar al obrero. Los capitalistas se van a ahorrar en lo que son los salarios, o sea, un incremento en el capital constante, una mejora técnica por el capital constante va a ahorrar en salarios, va a producir más, que es lo que más en menos tiempo. O sea, si a lo mejor tú producías 5 mochilas con 20 empleados, en 2 días, ahora puedes producir 20 mochilas, 40 mochilas en un día con 5 empleados. Así ganas mucho más por esas mochilas, tienes a poca gente trabajando para ti y se produce en mucho menos tiempo. Como dije, también hay que recordar, esto tenemos que verlo desde un contexto social. ¿Por qué?
porque esta producción se considera como un acto renovado y constante de reproducción para la población. ¿Por qué? Porque la población va a ser la primera que va a consumir estas mercancías. Esta va a ser la consumidora, esta va a ser la que vaya a agarrar y darle el dinero al capitalista de lo que él previamente ya había conformado en una forma de capital. Y obviamente, cuando esto pasa, esto tiene que ver meramente con los salarios también. Hay que brevemente podemos referirnos un poco a los salarios que percibe un trabajador, pero pues el salario real, como sabemos, es realmente para qué te alcanza. Y el nominal es lo que te dan. A lo mejor ganas 500 pesos a la semana o a lo mejor ganas 1000 pesos a la semana, pero ¿qué realmente te alcanza para eso? Vamos a meternos de lleno en la reproducción ampliada. Bueno, ya vimos la reproducción simple. Ahora veamos un análisis de la capitalización. Una producción como acto aislado que permite ver a la plusvalía cómo nace del capital. Este análisis de la producción como reproducción ampliada nos va a permitir ahora ver cómo el capital procede de la plusvalía. O sea, vimos cómo la plusvalía crecía del capital y ahora vamos a ver cómo el capital también procede de la plusvalía. ¿Esto por qué lo digo? Como anteriormente había mencionado, esto es un ciclo, un círculo, en el que ahora, después de que invertiste en algo, en medios de producción, en fuerza de trabajo, ese capital ya te produjo una plusvalía en la reproducción simple. En la reproducción ampliada vamos que ahora esa plusvalía te va a servir para volver a invertir y generar más capital que vas a volver a invertir. Entonces ese es el ciclo continuo que vamos a ver en la acumulación del capital. Ahora, como les dije, la acumulación del capital proviene meramente de la acumulación originaria. ¿Y qué es esto? Bueno, esta es una separación, podemos verlo como una separación entre el trabajo, la propiedad, una separación entre el trabajo y las condiciones objetivas de algo que puede ser producido a una escala todavía mayor. Se trata de un movimiento meramente capitalista en el cual el capital ya constituido que aquí tenemos, como resultado de su existencia, ahora creará condiciones para que se vuelva más grande. Esto nos lo decía Marx citándolo. Su forma originaria del capital ocurre simplemente en tanto a través del proceso histórico de disolución del antiguo modo de producción. El valor existe como patrimonio dinero, adquiere por un lado la capacidad de comparar las condiciones objetivas del trabajo, es decir, los medios de producción. Por otro lado, la de cambiarle a los trabajadores libremente el trabajo vivo por dinero. Bueno, esto de libre casi no tiene nada, pero pues esto ya digamos que después del esclavismo, una parte que separa a los esclavos de de las personas trabajadoras meramente son los salarios. Ahora vamos a ver condiciones materiales de la acumulación. ¿Por qué materiales? Porque aunque el plusvalor a veces no es tangible, o sea, el plusvalor no es como que podamos agarrar plusvalor, tiene que ver meramente con esta transformación de la plusvalía en algo capital, en mercancías. Para que la acumulación a escala social tenga efectivamente un lugar en el plano, es necesario que se satisfagan las necesidades o condiciones materiales. Como podríamos decir, la producción total debe permitir reemplazar los elementos materiales del capital, que son estos medios de producción, medios de subsistencia, que fueron utilizados o consumidos en un proceso de esta producción. Obviamente los trabajadores tienen que comer. Queda entonces como un excedente
o un plusproducto o producto neto. O sea, una masa de mercancías como una sustancia material de la plusvalía a una escala social, como ya les había dicho, una sociedad. Esta masa de mercancías estaba constituida por bienes destinados meramente al consumo, porque eso es lo que el capitalista quiere, que las personas consuman, porque si no se consume, este ciclo se muere, se explota. Bueno, hablemos también de la extensión de la acumulación. ¿Por qué? Porque ya vimos la reproducción ampliada y ya vimos la reproducción simple. Pero veamos en qué se extiende esto. Bueno, la extensión de la acumulación depende meramente de la parte de la plusvalía que vuelva a ser transformada en el capital. O sea, que utilice en la compra de nuevos medios de producción y en el empleo de nueva mano de obra. ¿Por qué? Porque si tú tienes 5 empleados y a lo mejor te dio para producir una nueva fábrica, necesitas empleados. Entonces, ahora necesitas invertir para hacer una fábrica en capital variable y en capital constante, en trabajo vivo y en maquinaria. Es necesario distinguir una parte de la plusvalía que se va a destinar a este fondo de acumulación, al que llamaremos, de aquella que se destina al fondo de consumo. Como les dije, el dinero, la ley que tienen los capitalistas, en el cual utilizar su dinero en ocio o volver a reinvertirlo, destinado a los gastos personales de consumo. La primera, podemos decirlo, como el dinero que circula, como el dinero, mercancía, dinero incrementado, como es el ciclo del capital, que se valoriza, incrementa. Pero hablando del segundo punto, en mercancía, dinero, mercancía, en esta el dinero se desvaloriza al convertirse en una forma de valor en la de valor de uso. La primera produce dinero y la otra lo consume. Así de simple. La acumulación, en tanto, más elevada, cuanto más se abstenga el capitalista de consumir, de dejar de atesorar el dinero ahorrado, lo que no contribuirá más en la acumulación del capital, de un consumo personal. O sea, si el capitalista dice, pongámoslo en este sentido, si Slim o en su caso Steve Jobs, cuando era el gerente general de Apple, hubieran pensado en meramente llevarse sus ganancias, tal vez sus empresas no hubieran sido lo que son ahora. Los líderes mundiales tanto en tecnología como en telecomunicaciones. Ok. La acumulación entonces de las riquezas de la clase capitalista nos va a demostrar un desarrollo de este sistema, porque esto es meramente un sistema. Como dije, lo vemos por un lado como algo social, algo que necesita de la sociedad. El aumento de la duración o la intensidad del trabajo, hablemos de eso. La intensidad del trabajo. Bueno, cuando se incrementa las reformas tecnológicas que hay en Inglaterra principalmente, ahora los trabajadores van a tener que, como son menos, a lo mejor sus jornadas laborales bajan, pensémoslo así. Pero la intensidad, el desgaste físico que va a realizar un obrero va a ser todavía mayor. Pero bueno, gracias a esta elasticidad, porque tenemos que ver, bueno, dentro del humano, el ritmo de la acumulación del capital se encuentra así incrementado más allá de los límites. O sea, el capitalista gana y el obrero pierde. El obrero es el que es linguneado, el obrero es el que es desgastado, el dinero es quien gasta su fuerza física y mental para poder conseguir, ahora sí que un pan que comer. La extensión de la acumulación del capital, por ende, va a depender de
otros factores, como cuáles: la división de la plusvalía en un fondo de acumulación y un fondo de consumo, como mencioné, de la magnitud del capital anticipado y de la tasa de la plusvalía. Entre mayor sea el capital anticipado, entre mayor inviertas, mayor recibes. Y también de la duración, intensidad y productividad del trabajo. La duración, cuánto va a durar la jornada laboral, cuánto te vas a desgastar en esa jornada laboral y cuánto vas a producir en esa jornada laboral, como ya lo habíamos visto anteriormente. Bueno, la composición del capital. Esta está compuesta por una composición técnica y una de valor. Y pues bueno, vamos a citar a Marx nuevamente. Con respecto al valor, la composición se determina por la proporción en el cual el capital se divide en capital constante o valor de los medios de producción y capital variable o valor de la fuerza de trabajo. Una suma global de los salarios, en los que se atañe la materia, a cómo funciona la misma en el proceso de producción. Todo capital se divide en medios de producción y fuerza viva de trabajo. Ok. Entonces, la utilización de estas técnicas de producción, bueno, pues podríamos decir que va a producir más. El peso relativo de la fuerza de trabajo de la producción va a tender a disminuir entonces, por ende. Hay una elevación en la composición técnica del capital. La elevación de la composición técnica se va a ver reflejada, puede ser en una elevación de la composición del valor del capital. O sea, podríamos decir en la relación entre capital y valor, al estar destinada una parte creciente del fondo de la acumulación al incremento del capital constante y una parte relativamente pequeña al incremento del capital variable. Porque el capital constante, las máquinas, van a ser quienes se lleven mayor parte del trabajo o quienes ahora van a realizar más el trabajo. Hablemos entonces, ya viendo esta fórmula de la composición de valor, que es capital sobre valor. Bueno, esta es una relación para concluir sobre este tema. Esta va a ser una relación entre dos existencias del capital invertido. Es la relación entre el capital constante y el capital variable. Con fines de simplificar esto, supondremos que el capital invertido es completamente consumido a lo largo de un periodo de producción. De tal suerte entonces que el otro capital o el capital se haga más pequeño, el valor se haga más pequeño y por lo tanto vamos a ver que una composición de valor sería un capital sobre valor o igual a un pequeño capital sobre un pequeño valor. Y bueno, la composición orgánica, ¿de dónde viene este capital? Bueno, ya dijimos lo que es la composición técnica y la composición de valor. La composición, bueno, vamos a repetirlo rápido. Técnica podríamos definirlo como una búsqueda de productividad incrementada que impulsa a producir más. La técnica es la utilización de técnicas de producción más modernas para producir una marca en un aumento mucho más rápido en la masa de equipamiento, el peso relativo de la fuerza de trabajo de la producción que va a tender a disminuir, como ya habíamos comentado. Ahora, la composición orgánica. Bueno, entre ambas, la composición orgánica va a combinar la composición técnica y la composición de valor. Las va a utilizar. Es una relación. La composición técnica y de valor existen en una correlación, o sea, tienen que se necesitan. En tanto, esta se va a determinar por una composición técnica del mismo y va a reflejar las variaciones de esta. Una composición orgánica, citando a Marx.
El capital fijo va a englobar las inversiones en instalaciones, equipamiento, herramientas y otros elementos del capital constante. Es lo que vamos a ver en esta parte técnica. La composición técnica, abordándolo nuevamente, se determina por la relación material entre las masas y medios de producción empleados. Esta relación va a ser un verdadero fundamento de la composición orgánica del capital. Incluso suponiendo que el capital variable, pagando los salarios, es el trabajo vivo, y por tanto, esta corresponde al trabajo pagado. Todavía, pudiendo decir, un índice de la masa total de un trabajo. Entonces, la composición de valor, por otro lado, se expresa en dimensión del capital variable, como índice del trabajo vivo total, puesto en movimiento, que refleja entonces, de manera que la composición técnica no es, por tanto, capital sobre valor, sino capital sobre valor más plusvalor. Hablamos previamente sobre el plusvalor. ¿Qué tan importante es esto para la composición y para la acumulación propia del capital? La composición técnica va a ser esa relación entre el trabajo muerto o trabajo materializado y la masa total del trabajo vivo. O sea, las herramientas del trabajador, el martillo, el cincel, el desatornillador, no sé, una herramienta. Algo que va a representar esa relación adecuada que va finalmente a ser la composición orgánica del capital. Esa relación, ese capital sobre valor, más plusvalor, hablando meramente de esto. Bueno, ahora veamos. El capital variable es el índice no solo del trabajo contenido en el mismo, o sea, no solo es el trabajo, sino también incluye una tasa de plusvalor dada en el trabajo excesivo o trabajo que se ha puesto en movimiento. O sea, el plusvalor solo se va a generar por medio del trabajador. A lo mejor el capitalista lo va a exprimir, lo va a agarrar, lo va a ultrajar, pero es meramente esto lo produce meramente el trabajador. Ahora, vamos a ver. Ya hablamos sobre las composiciones, características de la acumulación. Bueno, y esas variaciones técnicas y variaciones de valor, ¿qué significarán? A ver, ya dijimos que la composición orgánica es capital sobre valor más plusvalor, representando adecuadamente un capital sobre un valor, que es la composición orgánica, en el sentido de que da cuenta de la totalidad de un trabajo vivo, puesto en movimiento, o ese plus trabajo, en la distribución del trabajo, es decir, las variaciones de la tasa de plusvalía. Esta no es menos sensible a las eventualidades variaciones de los valores, de los medios de producción o de la fuerza de trabajo, que así puede modificarlo. O sea, vamos a ver cómo esto va a ser un ciclo. Es un ciclo continuo en el cual simplemente va a ser controlado o va a seguir generando más plusvalor. Bueno, de acuerdo a lo que el capitalista decida, invertirlo o utilizarlo para su ocio. Pero ahora hablemos de la concentración y la centralización. En la actualidad podemos ver en nuestros días más recientes, el COVID, es cuando las crisis económicas surgen. ¿Por qué? Bueno, cuando las crisis económicas surgen, las mayores empresas, no lo sé, Bimbo, Coca-Cola, Apple, Toyota, bueno, más que Toyota, no sé, Volkswagen, Chevrolet, Nissan,
muchas de esas grandes empresas, Samsung, Huawei, encuentran la oportunidad para que absorban a las pequeñas empresas, a las que iban a lo mejor trabajando, pero como no pudieron invertir en capital constante, se tuvieron que conformar con un capital variable que no les iba a generar la misma producción que produce un grande consorcio, un gran consorcio. Ahora vemos las grandes uniones o cómo se absorben, por ejemplo, en casos actuales. La empresa Beats, que se encargaba de los audífonos, fue comprada por Apple. Entonces ahora todos los audífonos que produzca Beats son propiedad de Apple. Y también las ganancias que surjan por Beats se van a ir a Apple. Ahí es donde en nuestros tiempos actuales podemos ver esto, pero vamos a ver más a detalle. Bueno, ya habíamos dicho, esto va a ser meramente social. Cada capital individual representa un foco de concentración de capital, o sea, cada pequeña empresa. Da prueba de una vitalidad que mantiene su existencia distinta y limita la esfera de la actuación de los otros, citando a Marx. La acumulación del capital social va a representar en tanto el crecimiento de los focos de concentración individuales, cuyo número va a aumentar, se va a convertir en capitales valores dominantes, al sentido en el que se va a convertir en un mero monopolio, que es como lo que podemos ver anteriormente. Teníamos a Banamex, ahora se unió con las empresas Citibank y ahora es Citibanamex. En México, aunque según la Constitución está prohibido el monopolio, podemos ver cómo grandes empresas son las únicas que pueden repartir algunos productos o mercancías. Bueno, pero a partir de cierto punto de la acumulación, este movimiento inversivo también va a presentar una repulsión entre sí. Va a ser dominado por el movimiento opuesto de atracción hacia, o sea, lo que se atraía ahora lo va a repulsar, lo va a aventar propiamente. O sea, podemos decir que lo que antes lo atraía, ahora lo va a alejar. Ahora, la centralización del capital va a seguir invirtiéndose en una rama productiva misma. ¿Se puede invertir en otra rama si ya estás ganando en la misma? La centralización del capital va a poder absorber a las empresas pequeñas en una crisis económica, como ya habíamos dicho. Ahora, vamos a ver algo como, ¿qué será? La composición, vamos a retomar la composición en términos de valor. Es algo cuantitativo, una forma concreta en la cual esta va a actuar dentro de la esfera de la circulación capitalista. Ahora, el trabajo vivo en términos absolutos en esto va a crecer. Se va a invertir más en constante. En estas composiciones que estamos viendo de centralización y concentración del capital. Bueno, habrá mayor composición, siempre y cuando, tenemos que recordar eso, siempre y cuando el capital variable del capital sea constante. El crédito, que es algo sumamente importante en estas partes, vamos a ver. El crédito, muchos actualmente lo conocemos. Vamos a un banco, queremos crear un negocio y solicitamos un crédito. Bueno, estas van a ser las palancas poderosas de la centralización del capital. ¿Por qué? Bueno, la centralización del capital va a ser estimulada por la competencia entre los capitales.
individuales, frutos del cual los menos fuertes van a perecer y van a pasar a manos de los grandes, como ya había mencionado. Mientras que la competencia vaya frente a frente al trabajo asalariado, esta va a tender a crear las condiciones para la cohesión y el fortalecimiento del capital en acumulación, creando condiciones excepcionales